Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Buenas Jonathan. tardes, ingeniero. Le Buenas escuchamos. tardes. Pues aún no se ha conectado el doctor García, pero está conectado el ingeniero Juan Carlos Rengifo, que es el gerente técnico de la ANI del proyecto. Eh, Podemos iniciar con los temas con el ingeniero, que es la parte que le sigue al doctor García. Perfecto. Agradecidos inmensamente por la amabilidad y por haber atendido nuestra invitación. Quien le habla, Luis Eugenio Prada Niño, hace parte de la Junta Directiva como presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Estoy también por dificultades en tránsito hacia el destino y voy manejando, por eso estoy conectado desde el celular, por lo cual además les ofrezco excusas, pero quisiera presentarles a nuestro auditorio. Nuestro auditorio está conformado por los miembros de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, socios, varios miembros de la Junta, casi todos en ellos, y por supuesto allí la Comisión de Vías de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros, quien ha promovido todos estos espacios con el estudio riguroso de documentos. Entonces, creería que tome usted en nombre de la ANI la vocería para que de pronto pues nos presente allí. Le agradecemos inmensamente nuevamente la atención, la amabilidad de haber atendido nuestra invitación y bienvenidos. Somos el gremio de ingenieros de la Sociedad Santanderiana aquí presentes y con el mejor sentido colaborativo y con las miradas críticas sobre el tema para poder apoyar a la región. Buenas tardes y entonces bienvenidos, esta es su casa. Ingeniero Juan Carlos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente, ingeniero Juan Carlos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rengifo, soy el gerente del proyecto Bucaramanga-Pamplona para la Agencia Nacional de Infraestructura. El doctor Carlos es posible que en cualquier momento se nos esté uniendo, pero mientras tanto pues estamos acá, el grupo de la agencia, con el ingeniero Jonathan Barrios, que es el líder de supervisión del proyecto. También nos acompaña la doctora Adriana Rueda, que es la profesional social del proyecto, y también nos acompaña el ingeniero Luis Eduardo, quien es el director de la interventoría del proyecto. Allí pues hemos recibido su comunicación y pues nos gustaría escuchar, digamos, nosotros tenemos una pequeña presentación. Yo no sé si todos están completamente familiarizados con el proyecto, pero nos gustaría centrar como en esa conversación y en los aspectos que ustedes consideran relevantes, que quieren conocer, o la información del proyecto que en este momento pues pueda tener para ustedes algunas dudas o algunas observaciones también al respecto. Y no sé si ustedes prefieran que lo manejemos más así como una especie de diálogo o conversación en ese sentido. Doctor Juan Carlos, gracias por la amabilidad nuevamente para todos ustedes y en especial para usted. Creería que la dinámica propia del tema es como primero la descripción del contexto, que la hagan ustedes allí, y nosotros entraríamos a resolver inquietudes posteriormente y hacer algunas cosas que tenemos allí, pero tal vez la voz más actualizada del tema, la voz más o la información más reciente del tema,
la pueden presentar ustedes en este momento, en qué estado está, como una caracterización de lo que tienen, que supongo que es la presentación. Y luego procederemos tal vez a resolver inquietudes, ¿le parece? Perfecto, claro que sí. Entonces, yo le voy a pedir aquí el favor al ingeniero Luis Eduardo para que nos proyecte la presentación y nos cuente pues directamente desde la dirección de la interventoría, pues el estado actual del proyecto, y seguidamente procederemos a hacer la ronda de discusión que haya lugar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos atentos. El auditorio es de ustedes y pueden presentar también. Están autorizados ahí en la sala Zoom. Ingeniero Luis Eduardo, Bueno, tiene todos con los las buenas tardes. su pantalla. Gracias. Con las buenas tardes para los miembros de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y los representantes que están acá en la agencia. Claro que sí, para mis compañeros. Nos acompaña acá también nuestro subdirector técnico operativo, el ingeniero Oscar Fabián Marciales. El grupo ambiental dirigido por la ingeniera Lizeth Quintero, grupo social de la interventoría con la doctora Joana Ruiz y nuestro residente técnico, el ingeniero Sergio Mauricio Telles. Quien les habla, Luis Eduardo Rodríguez, el director de la interventoría. Nosotros habíamos adelantado una presentación con base en el oficio que la Sociedad Santandereana le hizo llegar a la agencia. Sin embargo, vamos a proyectarlo y vamos comentando algunos temas. Ingeniero. Perfecto, ya estamos viendo en pantalla la presentación. Okay. Entonces, como les comentaba, inicialmente vamos a tener una conversación respecto a los 8 temas que en el oficio mencionado nos hacían referencia a la Sociedad Santandereana. Sin embargo, pues el estado del proyecto en este momento, estamos en la etapa de construcción que fue iniciada el 20 de agosto del 2019. En este momento les comento, pues esta etapa llega a su final para las unidades funcionales 2, 3 y 4 el 24 de septiembre y para la unidad funcional 1 el 20 de agosto del 2022. O sea, estamos a un año larguito de terminar la etapa de construcción para la unidad funcional 1. Si bien es cierto, el concesionario pues, nos ha manifestado unos inconvenientes que ha tenido de financiación del proyecto, que es el primer punto
en donde nos hacen referencia a la parte del cierre financiero. Entonces yo cierro aquí la cámara para ver la presentación de esa primera pregunta. Ingeniero, espérate aquí. Entonces, efectivamente, el cierre financiero del proyecto fue ya acreditado mediante oficio del 6 de febrero del 2018. Sin embargo, la propuesta del concesionario tiene unos programas de giros equity que se llaman, que representan el apalancamiento del proyecto contractualmente. Ese esquema financiero pues está establecido en el contrato y tiene unas fechas de cumplimiento, las cuales el concesionario ha adelantado conforme mostramos en nuestra relación. Y a la fecha, el concesionario ha realizado giros equity por un valor de 193.000 millones. Los aportes contractuales por este concepto de giros equity estaban como obligación de girarlos en 174.000 millones. A la fecha lleva 193.000 millones aportados a la cuenta de equity. Entonces, ese ha sido el procedimiento de acuerdo al contrato referente a la financiación del proyecto. Si bien en este momento el proyecto no tiene una deuda subordinada, que es lo que el concesionario pues necesita, él ha ejecutado algunas actuaciones con el pulmón propio, digámoslo de esa manera. Con esos 193.000 millones que son a pesos de diciembre del 2013, mostramos aquí a pesos corrientes, o sea, de la actualidad ha aportado 238.130 millones de pesos. Con estos fondos y con estos aportes equity se han ejecutado las obras que en este momento se tienen desarrolladas durante el proyecto, así como la operación y mantenimiento que desarrolla normalmente en este momento el concesionario. Cabe resaltar que desde todo punto de vista la operación y mantenimiento se ha desarrollado de una manera normal. No es así la ejecución de las obras. Por todos es de conocimiento, pues que el proyecto, el concesionario lleva un atraso considerable en esta ejecución. Esa es la manera como el contrato prevé la financiación y pues esos giros equity ya fueron aportados en un 100% por el concesionario. No sé si tengan alguna pregunta sobre el primer tema que nos solicitaban resolver.
Tal vez entonces, ingenieros, con la observación del ingeniero Luis Eduardo, si la invitación es a que en la medida que va terminando el tema, queda abierta la opción de preguntar. Quien así lo desee, por favor, levante la mano para activar micrófonos y cámara. Si no, le pediríamos entonces que continuara. El ingeniero Luis David Arévalo, por favor, tiene la palabra también a continuación el ingeniero César Augusto Moreno. Entonces, ingeniero Luis Eduardo, la primera pregunta la atenderá el ingeniero Luis David Arévalo. Por favor, tiene la palabra. Sí, mire, rápidamente, ingeniero, ¿en qué, de manera concisa, en qué partes, en qué del proyecto de las unidades se ha hecho esa inversión? De los 234.000, de los 236.000 millones. Sí, digamos que el proyecto lleva en este momento un avance del 11% y digamos que el gran porcentaje de ejecución está en las unidades funcionales 2, 3 y 4. En algunas obras de sobreanchos en la vía, algunas obras de terceros carriles que estaban proyectados de acuerdo al alcance. Tiene algunas obras en la unidad funcional 1 muy pequeñas, en la construcción de un box culvert en la unidad funcional 1 sobre la quebrada Mensulí, que genera esta inversión, no solamente en obra, vuelvo y repito, también todo este periodo de operación y mantenimiento que el concesionario ha adelantado. Pues para ponerme a detallar en este momento las obras, me gustaría mostrar más adelante, si el ingeniero Fabián me ayuda proyectando cómo está el cuadro de inversiones por cada unidad funcional. Lo tenemos bien establecido, qué porcentaje de avances llevamos en cada una y cuánto nos ha generado ese avance a nivel general del proyecto. Ingeniero, perdóneme que lo interrumpa. Creo que en vista de las claridades y del tamaño de la explicación que tiene, creo que lo considerable, ingeniero Luis Eduardo, y lo pertinente para aprovechar la presencia de todos ustedes allí, de todo su equipo, creería que mejor realicen la presentación, realicen allí y manejamos una serie de preguntas al cierre y nosotros estaremos tomando nota aquí, cada uno de los interesados y cada uno del equipo, los miembros de la sociedad, para poder hacer interrogante al final y ser de pronto más ejecutivos. De esa manera tal vez entenderemos muy bien y aprovecharemos mejor el trabajo de presentación que ustedes han preparado. ¿Le parece, ingeniero Luis Eduardo? Sí, me parece bien, de acuerdo. Estamos perfecto. De acuerdo, entonces vamos a continuar. El segundo punto, nos estaban comentando o haciendo alguna interrogación sobre el tema de los peajes. Entonces, efectivamente, pues, el tema de los peajes para todos es conocido, o para los que no, se van a instalar 2 nuevos peajes. Eso nos lo muestra la estructuración del proyecto, pues se va a solventar toda la parte de financiación o parte de esta financiación de este proyecto con la instalación de 2 peajes. En el kilómetro 16, el peaje de Villa Josella, ahí lo podemos ver en el gráfico que presentamos, y en el kilómetro 98, el peaje de Mutisco. Nosotros les vamos a comentar nuestro proyecto, que es de Bucaramanga a Pamplona.
en el entendido pues que de Pamplona hacia Cúcuta es otra concesión, otro proyecto, otra interventoría, en donde ya también van a instalar unos peajes nuevos. En el que nos corresponde a nosotros, de Bucaramanga a Pamplona, además del peaje El Picacho, que está en operación en este momento y quedará, va a instalarse 2 nuevas casetas en el 16 y en el 98. El tercer punto, nos referimos a la manera como el proyecto se estructuró y por qué estas intervenciones se desarrollan de esa manera. Especialmente la conectante C1, C2, que hace parte pues, de la conversación que hoy tenemos, y por qué se escogió esta alternativa basada en un trabajo que se viene adelantando por parte de la agencia prácticamente desde el año 2015, en donde se estudiaron 3 alternativas para darle la solución al proyecto y donde se escogió la más adecuada para la agencia, para la entidad ambiental, en este caso que es la ANLA, con un estudio pormenorizado de cumplimiento de unas normas, no solamente técnicas, sino sociales y ambientales, que nos dio para adoptar este trazado de la conectante C1, C2. Como les comento, es un estudio que se viene adelantando desde el 2015 por parte de estructuración de la ANI. Realizan un estudio y se envía para que el ANLA determine ambientalmente y socialmente cuál de estas alternativas escoger. Ahí las mostramos, las alternativas mencionadas, y nos indica las condiciones que se tuvieron en cuenta. Tipo de terreno, longitud, como no, de las alternativas. Se tuvo en cuenta toda la parte ambiental en cuanto a manejos de nacimientos de agua, cuerpos de agua que existen en todas las alternativas. No quiere decir que los cuerpos de agua solamente las tenga la C1, C2, la parte social y sobre todo la parte técnica también en cuanto a su longitud. Miren ahí que las diferencias en longitud son bastante considerables. Nos acompaña aquí el grupo de estructuración de la agencia. No sé si me puedan complementar un poco más este tema, que para mí pues es de suma importancia, y para el grupo que nos acompaña en este momento, y mirar el estudio de los aspectos que se tuvieron en cuenta para esta estructuración. No sé si tengamos a alguien de la agencia de estructuración que nos pueda... Sí, ingeniero Luis Eduardo. Me presento, buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Leiva. Yo hago parte del equipo técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura. Complementando lo que decía el ingeniero Luis Eduardo, las alternativas que se analizaron en ese momento era para presentar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
todos estos aspectos que se están mostrando aquí, algunos aspectos técnicos y otros ambientales, en cada una de las 3 rutas, para que en el análisis técnico que la ANLA hiciera, se entregara pues cuál era la ruta de menor impacto. La alternativa 1 es la azul punteada, la alternativa 2 es la roja y la alternativa 3 es la que combina verde con la punteada azul. La conectante C1, o sea, la que viene desde Floridablanca a Bucaramanga, pues es una linecita negra que se ve ahí en el costado sur de esas 3. Y la ruta Bucaramanga-Pamplona está en el costado norte de esas 3, que las conecta. No sé si tenga, ingeniero Luis Eduardo, más adelante las respuestas de la ANLA. Sí, dentro de los puntos de la comunicación que nos referimos, hicimos ese ejercicio de estructuración, todos los aspectos que estuvieron en cuenta y cuáles fueron las respuestas que la autoridad ambiental nos le dio pues a estructuración en ese momento. De pronto, ingeniero Oscar Fabián, más abajo tenemos las respuestas que la agencia ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales respecto a la viabilidad de la alternativa 1, que fue la escogida? Ingeniero Leiva. Sí, correcto. Entonces, ahí se ven como los apartes de diferentes digamos, temas técnicos que ellos analizaron, en donde iban dirigiendo unas, digamos, mayores viabilidades hacia una alternativa o a otra, que al final recolectaron todas y se definió que la alternativa 1 pues era la de mayor viabilidad. La alternativa 1, que es la alternativa 3, ya que es la que une la ruta que veíamos en el dibujito verde y punteada. Por ejemplo, ahí vemos que para alternativa, dice la ANLA, para alternativa 1 y 3, el estudio plantea que aunque se presentaran cambios en el uso del suelo, la afectación será baja. O sea que entre la 1 y la 3 se estaban yendo por ese lado. En cuanto a medio abiótico, por ejemplo, concluían que la de mayor viabilidad es la 1. Más abajo dice que para las actividades antrópicas, la alternativa 1 es la que menos coberturas naturales tiene. Entonces, en esos diferentes análisis de aspectos ambientales, se llega a una conclusión y determina la alternativa más viable como la alternativa 1. Aquí, sí, abajo. Sí, la 1. ¿Tiene la siguiente de pronto? La siguiente diapositiva, por favor. Exacto, entonces dice ahí que se evidencia la favorabilidad de la alternativa propuesta 1 respecto a las alternativas 2 y 3. Entonces, en ese sentido, si es la alternativa, yo veía que estaba saliendo, era de más atrás, pero es la alternativa 1 que sale de atrás de Floridablanca y por el costado oriental se conecta como más o menos en el PR 8900 de la vía Bucaramanga-Pamplona. Esa alternativa, digamos, ya quedar como alternativa favorable y de menor impacto en la ANLA, con esa es que se empieza a desarrollar ya el resto de estudios y diseños a fase 2 que se terminan en la fase de estructuración del proyecto. Correcto. Entonces, luego de que esa estructuración se da con la aprobación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se realiza la socialización del proyecto en varios escenarios, tanto en Bucaramanga como en la zona del proyecto,
y como parte inicial, digamos, del proceso. ¿Ya? Esto quiere decir que en las reuniones de inicio que el concesionario adelantó a su debido tiempo, se socializó cómo fue estructurado el proyecto y todas las áreas social, ambiental, técnico, desarrollaron varias mesas de trabajo interinstitucional y con las comunidades para mostrarles cuál fue para la ANLA la alternativa escogida. El análisis fue completo para las 3 rutas y vio la ANLA la alternativa 1, C1, C2, que era la más conveniente. Las otras alternativas, ¿por qué no se hizo por un lado? La comunidad dice que ¿por qué no se hizo por otro? Efectivamente, tiene muchas razones y el estudio del ANLA los determina. Mire que la alternativa 2 sale adelante, digamos, en el punto de intersección, mucho más adelante de la vía Pamplona, mientras la conectante C1, C2 sale cerca al kilómetro 8. Todas estas cosas técnicas había analizado ya la ANLA y el concesionario igualmente pues desarrolla sus estudios y diseños por la escogida por la ANLA. Ese es más o menos el desarrollo de la estructuración del proyecto en cuanto al trazado del mismo. El intercambiador del 86+500 que menciona el punto 4, queremos mostrar la intersección, cómo es manejada en el punto de inicio del proyecto, en el kilómetro 0 del proyecto, el estudio y el diseño de esto lo desarrolla mediante una glorieta elevada que permite la conexión de esta unidad funcional, uno con la vía Bucaramanga-Piedecuesta. Este trazado que mostramos en un plano más adelante nos da una solución geométrica de buenas condiciones para entregar y recibir el tráfico que la C1, C2 le va a llegar a esta vía. Entonces, esta glorieta con un paso elevado va a liberar el inconveniente que en algunas oportunidades se menciona pueda suceder en esa intersección. Esa es la glorieta de intersección que se tiene proyectada y la cual pues está próxima a iniciarse una vez el concesionario resuelva sus problemas financieros. Bueno, el punto 5, pues, y los demás puntos hablan de la parte geométrica que ya comentamos, cómo fue la estructuración y por qué se escogió esta variante C1, C2. Con respecto al punto 6, sexto, habla de 50 cuerpos hídricos que se van a afectar. Y esta es una de las partes, digamos, que el proyecto tiene que mitigar y no es solamente que se presente en esta alternativa. Les decía antes,
afortunadamente, pues en nuestro país y en nuestras montañas, cuerpos hídricos existen en todas partes. No es que les vayamos a quitar el agua a Florida Blanca, como lo mencionan muchos detractores del proyecto. Se hace una mitigación y se está haciendo desde este momento ya se hizo pues una evaluación y se hace una que se llama manejo ambiental a cada uno de estos cuerpos hídricos de tal manera que se mitigue el impacto que esto va a generar el proyecto. Si bien es cierto, ese impacto genera estas intervenciones tanto forestal como ambiental, el proyecto contempla unas medidas de mitigación y de compensación que más adelante nos puede apoyar la ingeniera Lisset para que se prepare y nos comente cuáles son esos impactos y cómo va a ser el proyecto, su mitigación y su compensación. Aquí se maneja cuerpos hídricos, obviamente hay unos aprovechamientos forestales que se están desarrollando y que falta por ejecutar, pero que se está haciendo de una manera ambiental y técnica para que estas intervenciones no generen un deterioro a la biodiversidad de la zona. Entonces, hemos preparado por el área ambiental una pequeña conversación de estos temas, porque nos hablan de 50 cuerpos, nos habla más adelante de una cantidad de árboles que se han aprovechado. Entonces, si me ayudas, ingeniera Lisset, nos comentas rápidamente cuáles son esas medidas. Sí, ingeniero. Bueno, buenas tardes para todos. Si quieres, revisamos las diapositivas. Desde ahí. Bueno, para atender las inquietudes de los numerales 6 y 7, queremos presentarles como entonces de forma general los aspectos a que hace referencia con el tema de los afloramientos de agua, el aprovechamiento forestal y el tema de lo de los cerros orientales. Entonces, como primera medida, pues queremos ponerlos en contexto sobre la licencia ambiental del proyecto, que pues este proyecto tiene una licencia ambiental que fue otorgada mediante resolución 345 del 12 de marzo de 2019. Es para pues la unidad funcional 1, la conectante C1, C2. Queríamos como comentarles que para poder obtener esta licencia ambiental se tramitaron unos permisos con anterioridad con las diferentes entidades como fueron el Ministerio de Ambiente y la CMB. Tenemos el caso de los levantamientos de veda nacional que fue otorgado por el Ministerio de Ambiente mediante resolución 2047 de 2017. Tenemos un levantamiento de veda regional que fue otorgado por la CMB mediante resolución 568 de 2018. Asimismo, tenemos también un aprovechamiento forestal que se va a hacer en este sector de las especies guadua y bambú, las cuales fueron otorgadas por la CMB y por la resolución 1009 de 2017. Asimismo, se tramitaron los permisos para la sustracción de reserva del Distrito de Manejo Integrado DMI Bucaramanga, que es lo que pues conocemos como los cerros orientales, de los cuales se hizo una sustracción de reserva de 28.75 hectáreas, que ahorita pues más adelante en otra diapositiva les presentamos esa área de la cual se hizo la sustracción de reserva. Y esta sustracción fue autorizada por la CMB mediante los acuerdos, ingeniero, qué pena, la anterior diapositiva.
Y por último, tenemos que se hizo una modificación de licencia, la cual también fue otorgada mediante resolución 142 del 5 de enero del 2021 y para la cual también se tramitó una sustracción de reserva de 4.52 hectáreas. Entonces, esos son como los permisos que tenemos en marco de la licencia ambiental del proyecto. La siguiente. Ya entrando en materia como tal, para el caso de los afloramientos de agua, la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que el estudio, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, nos arrojó que pues dentro del área de influencia se tenían 50 afloramientos de agua. Pero pues realmente lo que está aprobado en la licencia y de las áreas que se van a intervenir son 22 nacimientos de agua, de los cuales pues se tiene permiso por la licencia ambiental. Si bien es cierto, pues están los permisos de intervención, pero la ANLA requirió que se hicieran digamos, unos monitoreos y unas actividades para el caso de pues cada uno de estos 22 nacimientos. Dentro de las actividades que se tiene, pues es la medición diaria de los caudales, pues para evaluar antes, durante y después del proyecto, unos monitoreos que se hacen quincenal de los parámetros físico-químicos. Entonces, pues digamos que eso está implícito ahí dentro de las actividades del plan de manejo de la licencia. Acá podemos ver, bueno, no sé, yo no estoy viendo la presentación, no sé si ustedes estén viendo la siguiente diapositiva donde está la ubicación con los afloramientos. Ingeniero Oscar Fabián, si nos ayuda. Se ha quedado congelada la imagen, ya, perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, esta es la diapositiva que les comentaba sobre el tema de los afloramientos de agua, entonces que tenemos la intervención de la autorización de 22 afloramientos y pues las actividades que se hacen, que es la medición diaria de los niveles piezométricos, medición diaria de caudal y monitoreo quincenal de parámetros físico-químicos. Entonces, perdóname, como se ve allí, la medición diaria, o sea, son actividades que están dentro de la licencia ambiental y que son de obligación del concesionario para hacerle un control diario a esos monitoreos y a esos afloramientos de agua que les preocupa mucho a la comunidad y a todos nosotros nos preocupa. Pero ese es el manejo que se le está dando de una manera técnica y ambiental, con la presentación y con la revisión de todos estos de compromisos por parte de la ANI, por parte del ANLA, de la interventoría, para que esto se cumpla. No es que se tenga abandonado esos afloramientos y que van a secarse como lo mencionan erróneamente. Se está haciendo un estudio técnico ambiental del tema para mitigar, como les decía, estos aspectos ambientales. Siga, ingeniera. Bueno, la siguiente diapositiva es donde podemos ver la ubicación de estos 22 afloramientos que están, como lo pueden ver, como lo pueden observar ahí en la figura, son los punticos de color azul y pues lo rojo es el área de la vía, el área de intervención. Continuando entonces con otro de las inquietudes que tenían con respecto al tema de las especies y aprovechamiento forestal, pues bueno, queremos contarles que la licencia también nos otorgó una cantidad de individuos para aprovechamiento, que pues ahí queremos hacer la claridad de que en la carta o en la comunicación estaban colocando 20.000 especies. Entonces, no son especies, sino individuos, ¿sí? Porque especies pues ya es diferente, ya es por lo menos ya el caracolí, el cero, bueno, en fin. Y la licencia nos aprobó, o digamos pues le aprobó al concesionario, tenemos un permiso de aprovechamiento de 9.020 individuos. Esto pues para el caso de las coberturas transformadas
y unos individuos estimados de 12.890 para el caso de las coberturas naturales, que es lo que conocemos como un inventario que se hizo por muestreo para este tipo de coberturas. Tenemos entonces también el permiso de aprovechamiento de guado y bambú de la CMB, el que les comentaba en el cuadrito inicial, que se autorizaron 12.441 embares. Entonces, de pronto, cuando ustedes hacen estas sumas, dan más o menos como, digamos, 20.000 a 34.350 individuos, incluimos lo que está autorizado por muestreo. Entonces, son individuos y no especies. Y de las especies, sí tenemos entonces autorizadas, dentro de, pues, del estudio de impacto ambiental y lo que nos arrojó el inventario, 301 especies. Entonces, como para pues hacer la claridad ahí, que no son 20.000 individuos, no son 20.000 especies, sino son 301 especies y ya más o menos un aproximado de 34.000 individuos. Continuando entonces, queremos comentarles que dentro de los avances o lo que se ha aprovechado a la fecha, hay una cantidad de 5.638 árboles o individuos que se han aprovechado con un volumen total de 2.419 metros cúbicos y que nos representa 127 especies de las 301 que tenemos autorizadas. Continuando entonces con el tema de las sustracciones de reserva que les comenté que estaban con los actos administrativos ahí en el cuadrito inicial. Entonces, dentro de las solicitudes o dentro de los permisos que se hicieron para obtener la modificación de licencia, perdón, bueno, sí, también la modificación, había que hacer las sustracciones de reserva del DMI Bucaramanga, ¿no? Que pues esto fue mediante acuerdo 839 del 23 de diciembre de 1996 y ratificado mediante decreto presidencial 1015, estas áreas que hacen parte pues de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. Pues para el caso que nos compete, entonces las áreas de Florida Blanca, entonces que se hizo la solicitud de sustracción de reserva y que fue aprobada para la licencia ambiental de 28.75 hectáreas. E igualmente para la modificación de licencia, entonces que se hizo una sustracción de 4.52 hectáreas. Cada una de estas sustracciones están, digamos, aprobadas por unos acuerdos de la CMB. Acá en la siguiente diapositiva podemos observar la ubicación de las áreas donde está ubicada el DMI Bucaramanga, que fue el área que se solicitó para sustracción de reserva. Bueno, es que está un poquito demorado en pasar. No sé si ya la están viendo. No, ahora sí, ya. ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces ahí lo que ustedes alcanzan a ver, esas lineecitas de color verde o lo que está encerrado como en color morado claro que dice DRMI Bucaramanga, entonces es el área donde se va pues a hacer la intervención y que está dentro del área de sustracción de reserva, el área de reserva, pero que ya se hizo la sustracción y fue debidamente aprobada. Acá cabe aclarar que pues sin estas gestiones que se hicieron con anterioridad, no se hubiera otorgado la licencia ambiental y la modificación de licencia. Entonces, cada uno de estas actividades pues tiene como su permiso y que están dentro de la licencia como tal. Continuando entonces con el tema ya pues de compensaciones, quisimos colocar esta diapositiva para comentarles de que tenemos, así como tenemos los permisos de aprovechamiento forestal, los permisos de veda y los permisos de sustracción de reserva, pues cada uno de esos permisos nos requieren unas medidas de compensación. Acá pues colocamos como las medidas de compensación que tenemos ahorita en el marco de todo el proyecto, incluyendo las unidades funcionales 2, 3 y 4, pero pues vamos a hacer énfasis solo en lo que estamos ahorita pues mencionando, que es la unidad funcional 1. Entonces, dentro de las medidas de compensación, el proyecto tiene que
adquirir unas áreas, hacer unas actividades de restauración y rehabilitación ecológica, adicional unas siembras de árboles para el caso de la unidad funcional 1. Entonces tenemos que se van a adquirir 453.73 predios en áreas que están con... ¿Perdón? Hectáreas, sí. Sí, hectáreas, sí, señor. En áreas que están, digamos, que se están concertando con la corporación en este caso, para pues poder adquirir estas áreas en zonas de recarga hídrica, en áreas de importancia ambiental como tal. También tenemos que las actividades de restauración o rehabilitación ecológica se deben hacer en 149.77 hectáreas. Pues esas actividades contemplan la siembra de árboles, actividades de restauración activa, restauración pasiva. Y adicional tenemos entonces también la siembra de 19.059 árboles. Entonces, estas son las medidas de compensación que están establecidas en cada uno de estos permisos de aprovechamiento, sustracción de reserva, levantamiento de veda, y que debemos, pues, que se les debe dar cumplimiento tanto pues a la ANLA, a la CMB y al Ministerio de Ambiente. Ya pues las otras corresponden a las unidades funcionales 2, 3 y 4, pero bueno, no las vamos a detallar acá en el marco de esta reunión. Entonces, eso es como desde la parte del área ambiental, lo que queríamos comentarles y pues darle como respuesta a las inquietudes que ustedes tenían en los puntos 6 y 7. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Y como pueden ver, si bien se hace el aprovechamiento de estos recursos, pues las compensaciones prácticamente quintuplican, digámoslo así, las acciones que el concesionario y el proyecto tiene previsto para compensar. Entonces, no es que se haga simplemente la tala de árboles y se quede ahí. No. Ahí les estamos mostrando cuáles son esas medidas de compensación que el proyecto, la licencia ambiental, tiene establecido para cada unidad funcional. Enseguida le doy la palabra a Joana Ruiz, nuestra residente social, para que nos muestre, aquí mostramos en esta diapositiva, por ejemplo, las socializaciones del proyecto que me refería anteriormente, que hacen parte de las obligaciones sociales que el concesionario adelantó, y nos va a hacer un resumen de las actividades rápidamente sociales que se adelantan en el proyecto, en donde se muestra que no solamente el proyecto somos ANI, Interventoría, concesionario, sino que involucramos a todas las autoridades regionales y municipales y nacionales en el proyecto. Entonces, doctora Joana, por favor, si me apoyas en ese tema. Muy buenas tardes para todos los asistentes, a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y a todos los que nos acompañan. Soy Joana Alexandra Ruiz, presidente social, como ya me presentó el director de la interventoría. Ok, desde la gestión social, como el ingeniero ya lo manifestó, se hicieron las primeras socializaciones presentando el proyecto, como se pueden ver pues, en la presentación. Después de allí, en el marco de la unidad funcional 1, el proyecto maneja 3 documentos que los cuales contienen diferentes programas. En esos programas se maneja y se trata de minimizar todo el impacto negativo o cualquier daño o perjuicio que se le pueda dar a la comunidad. Entonces, en este caso, el programa de acompañamiento de la gestión a la gestión sociopredial está enmarcado en la resolución 545. Presentamos también un portafolio de servicios inmobiliarios por unidades funcionales que consiste en que si alguna familia se ve afectada por la compra de su predio, de allí se realiza una ficha sociopredial, se mira las afectaciones que tienen y basada en la resolución,
se le apoya, se le aporta y se le acompaña completamente a su traslado de vivienda. También tenemos un manejo de equipamiento comunitario, que en este caso estaría por el momento afectando una de los colegios, el colegio ecológico, pero H, que queda en... ¿me colaboran mis compañeros? Por favor. Bueno, ahí en Florida Blanca, en la unidad... gracias, en Los Cauchos, pero eso está pues, se está tratando de manejar que no se tenga ese impacto. Y está el plan de compensaciones socioeconómicas. Siguiente diapositiva, por favor. También para manejar el impacto, tenemos el plan de responsabilidad ambiental y social, que es el PRAS, que se maneja mediante estrategias, una de inversión social, estrategia para implementación de planes de educación vial a las comunidades afectadas, estrategias encaminadas a la implementación de medidas de seguridad vial y estrategias de sostenibilidad ambiental. Dentro de esas estrategias se han hecho bastantes actividades con la comunidad. Como podemos ver en la foto, se hizo una campaña para plantar árboles, que fue de ayuda, y con todo el apoyo de la CMB, contamos con el apoyo de esa entidad y estuvo presente la comunidad, y la cual pues beneficia a todo el impacto que se hace. También tenemos el plan de gestión social contractual, que se basa en 9 programas. Dentro de ellos tenemos atención al usuario, que rápidamente les comento que es la atención a todas las PQRS que toda la comunidad puede tener frente al proyecto. Para esto se manejan oficinas de atención al usuario. En la unidad funcional 1 tenemos una. En la unidad funcional 2, 3 y 4 también están presentes, como otras herramientas como oficina móvil, en líneas de atención al usuario y el manejo de las redes sociales. Está información y participación comunitaria, está arqueología preventiva, educación, capacitación al personal vinculado, está también gestión institucional, cultura vial, vinculación de mano de obra, capacitación, educación y comunidad aledaña y acompañamiento a la gestión sociopredial. Todos estos programas, como les digo, tratan de minimizar, pero también de vincular a toda la comunidad en sus diferentes momentos en lo que tiene que ver con el proyecto. Por favor, siguiente diapositiva. Tratamos de minimizar pues, los perjuicios o cualquier cosa que se pueda dar dentro del proyecto. Después, dentro de la licencia ambiental manejamos también un programa, unas guías que son proyecto de atención a la comunidad, son fichas, proyecto de información, proyecto de manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos, acompañamiento social a la restitución de equipamientos sociales afectados, proyecto de cultura vial y participación comunitaria, proyecto de apoyo a la capacidad de gestión institucional y fortalecimiento económico regional. Y por último, manejamos también un programa PAGA, que es a la atención a la comunidad, programa de información y divulgación, manejo de infraestructura de predios y servicios públicos, contratación de mano de obra, gestión sociopredial, protección de patrimonio arqueológico y cultural, cultura vial y participación comunitaria, programa de información y divulgación, recuperación al derecho de vía y proyectos productivos. Como lo dije anteriormente, todos estos programas buscan encaminar y que la gente se vincule al proyecto, lo sienta, y tratamos de manejar el sentir y de participar completamente con la comunidad en todo su desarrollo, acompañándola en los diferentes momentos y en la misma dinámica que presenta el proyecto. No sé si quieran o tengan alguna pregunta o alguna otra precisión. Gracias, Joana. Al final miramos cuáles dudas nos quedarían allí. El octavo punto ya es más técnico. Nos hablan del significado que tiene la unidad funcional 1 en cuanto a la evaluación del presupuesto, digamos, de lo que nos va a costar esta unidad funcional. Efectivamente, es la que mayor porcentaje de intervenciones tiene,
porque pues es una vía nueva, es una vía que cumple unas especificaciones de diseño específicas y, digamos, conforme a la normativa vigente, en una longitud de 14.6 kilómetros y con unas obras muy importantes en la construcción. El proyecto, mediante el apéndice técnico 1, que es el alcance, que es de, digamos, fácil consecución para cualquier persona o entidad. Este alcance está establecido en cada una de las unidades funcionales del proyecto. La estructuración así lo establece y la evaluación que se tiene es que esa unidad funcional 1 representa el 60.63% de las ejecuciones que se van a desarrollar en el proyecto. La unidad funcional 2, un 16.47, la 3, un 10.67 y la 4, que es entre Motisco y Pamplona, un 12.24. Como les comentaba, la unidad funcional 1 tiene proyectada la construcción de 22 puentes en diferentes estructuras. Hay unos puentes hasta de 340 metros de longitud en voladizos sucesivos. Hay otras de menor longitud, pero que representan unas obras considerables, pues, y por eso hacen que esta ponderación sea elevada para la unidad funcional 1. Se van a construir 35 alcantarillas, 32 box culvert, muros de contención y pues todas las obras de explanación, excavaciones, rellenos, que esto nos va a servir para cumplir esas especificaciones técnicas determinadas. Las otras unidades funcionales, como lo mencionan ustedes en su comunicación, pues las mostramos aquí, creo que no sea conveniente leerlas, ahí las estamos mirando. Se refiere a la intervención de sitios inestables, varios tramos de tercer carril sobre anchos en las vías y la construcción de algunas estructuras como los peajes nuevos en la unidad funcional 2, las obras para los pesajes que también van en otras unidades funcionales y se tiene previsto la rehabilitación de la calzada en su totalidad. A grandes rasgos, ese es el alcance que tiene el proyecto de acuerdo al contrato de concesión. Aquí hemos hecho pues un desarrollo bien específico de cada una de las actividades. Si tienen entonces alguna observación, el doctor Juan Carlos Rengifo, si nos quiere ayudar con el epílogo de esta presentación, si tienen algún comentario, bienvenidos. Ingeniero Luis Eduardo y el equipo de la interventoría y el equipo de estructuración de la agencia, pues muchas gracias por la presentación, digamos, detallada de cada uno de los puntos que se mencionaban en la comunicación de la sociedad. Ahora, pues, creo que debemos dar la palabra a los compañeros, a los ingenieros de y miembros de la Sociedad Santandereana de Ingenieros para que conversemos al respecto de lo que han visto en esta presentación y puedan expresar pues sus inquietudes o dudas al respecto sobre cualquier punto que puedan precisar.
Sí, Perfecto, buenas tardes y muchas gracias, ingeniero Juan Carlos, a usted, ingeniero Luis Eduardo, ingeniera Lisset y a la ingeniera Giovanna, muy amables. Vamos a proceder entonces, nosotros tenemos un orden aquí de la palabra, la han pedido en su orden César Augusto, los ingenieros César Augusto Moreno, Luis David Arévalo y Juan Pablo Remolina. Les pediría de manera muy amable y cordial que por favor fueran muy sucintos, muy concretos en la pregunta para poder aprovechar al máximo a nuestros invitados. Tiene la palabra ingeniero César Augusto. Bueno, muy buenas noches. Quiero presentar un especial saludo al ingeniero Luis Eduardo Rodríguez, al igual que al ingeniero Juan Carlos Rengifo. Y igualmente un saludo extensivo al doctor Carlos Alberto García. Sé que el doctor Carlos Alberto García pues, fue director de Invías durante bastante tiempo y actualmente pues, es el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y realmente quiero, como santandereano, agradecerle al doctor Carlos Alberto García siempre la atención y la gestión que él desarrolla en frente de esas instituciones del Estado tan importantes, y sabemos que siempre ha sido una persona que ha estado muy pendiente de la gestión y el desarrollo de las obras viales en Santander. Quiero comentarles que yo pues, soy el coordinador de la Comisión de Vías, Transporte y Movilidad de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, y hemos conformado un grupo muy consolidado, y con ellos estamos trabajando, revisando todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el avance de los proyectos viales en nuestro querido departamento de Santander. Es así como hicimos esta convocatoria o programamos esta convocatoria a la Agencia Nacional de Infraestructura para hablar de este proyecto de concesión que para nosotros los santanderianos es muy importante, como quiera que nos conecta con el departamento de Norte de Santander y con nuestro país cercano, Venezuela. Yo me voy a tomar un poco la palabra, pues para dar a conocer cuáles son las observaciones que tiene la Comisión de Vías y la Sociedad Santandereana de Ingenieros con respecto a este proyecto. Y le pido pues, digamos que que los demás compañeros de la sociedad pues entiendan esta situación, ya que pues quiero transmitirlo, digamos, las observaciones que nosotros hemos determinado que debemos plantear en esta reunión. En cuanto al tema 1, que fue lo relacionado con el cierre financiero, pues nosotros en la última reunión que tuvimos con la ANI, el doctor Carlos Alberto García hablaba de que esta concesión no tenía cierre financiero para ejecutar la totalidad de las obras, que incluye la construcción de la conectante C1, C2 y la rehabilitación y construcción de los carriles de adelantamiento en todo el proyecto entre Bucaramanga y Pamplona. Asimismo, el ingeniero García nos informó que estaba iniciando la solicitud de sanción al concesionario por incumplimiento. Yo pues hago esta pregunta porque no escuché al doctor Juan Carlos Rengifo hablar sobre este tema del inicio de la sanción. Y decía también el doctor Carlos Alberto García que la ANI había propuesto 2 planes de contingencia. El plan A era ceder parcial o totalmente la concesión a un grupo financiero con capacidad para continuar con el proyecto. Y el plan B era determinar el esfuerzo propio que podía hacer el concesionario, pero que tenía que demostrar un importante incremento del avance de la obra para continuar con la concesión. Entonces, ahí yo tengo esta inquietud con respecto al primer tema que se trató. Quisiera que el doctor Juan Carlos Rengifo y el doctor Eduardo Rodríguez tomaran atenta nota de esta inquietud que estoy presentando para que una vez yo presente las inquietudes que estoy aquí comentando, pues nos den la respuesta que ustedes consideren necesaria. En cuanto al tema de las alternativas, pues yo veo que lástima que
Veo que la Agencia Nacional de Infraestructura desconoce totalmente la historia de este proyecto, de esta conectante. Quiero decirles o comentarles que en su momento se estudiaron 3 alternativas, como bien ustedes lo manifiestan. La primera alternativa era una interconexión por el corredor El Echales, que conectaba el PR86+500 de la ruta 45A07, que es donde está llegando actualmente la conectante en el cruce con la autopista. Y esta vía iba hasta el PR8 de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta, que fue la alternativa que al fin por la cual se decidió y la cual ustedes están trabajando. La segunda alternativa era la interconexión vial por el corredor también de Lechales, pero partía del kilómetro 86+500 y llegaba hasta el PR14, o sea, unos kilómetros más arriba, donde actualmente inicia la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta. Era un proyecto casi paralelo, muy cercano al que están construyendo. Y la otra alternativa era la interconexión vial por el corredor de Sevilla, que se proyectaban aproximadamente 35 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros eran un trazado nuevo y 17 kilómetros eran utilizando el alineamiento del carreteable existente. Empezaba desde la estación de Molinos, ahí en Piedecuesta, e intersectaba con la vía Bucaramanga-Cúcuta en el sector de la Nevera, en el PR40. Esas eran las 3 alternativas. Pero de todo modo, de estas 3 alternativas, pues lógico que las 3 alternativas generan impactos ambientales importantes en los cerros orientales del área metropolitana, porque había que intervenir fuentes hídricas, nacimientos de agua, como lo decía la profesional ambiental, tala de árboles y zonas de preservación ambiental. O sea que las 3 alternativas, digamos, desde el punto de vista ambiental, generan impactos fuertes desde el punto de vista ambiental. Es indudable, pues, que la conectante C1, C2, pues, también está generando afectaciones ambientales. Yo creo que lo importante aquí es que el concesionario ejecute las medidas ambientales que están establecidas en la licencia ambiental a cabalidad, y eso sería bueno que en una presentación nos dijeran cuáles son exactamente esas medidas ambientales que se van a tomar para poder mitigar los impactos que se causan en este corredor. Ahora bien, yo creo que aquí es importante llamarle la atención a la ANI, porque estaban comentando que estos proyectos se socializaron. Y a mí me parece que la ANI es un riesgo, y creo que está en la matriz de riesgos de la ANI, y es la inadecuada socialización que se le viene haciendo a los proyectos de concesión. Yo creo que la socialización debe iniciarse oportunamente y debe hacerse en la etapa de estructuración de todos los proyectos que se van a concesionar en Colombia y ojalá aquí también en Santander, a fin de que se puedan hacer correctivos al alcance de los proyectos en ese momento y que las sociedades de ingenieros, los gremios y las comunidades de la región podamos intervenir para evitar inconformidades con los alcances de los proyectos después de su adjudicación y no tengamos toda esta serie de observaciones nosotros, la sociedad de ingenieros, cuando ya un proyecto como este está en ejecución. Sabemos que los proyectos de la ANI son totalmente rígidos, que no son flexibles. Entonces ahí tenemos problemas, pues, porque los santandereanos no estamos contentos con este proyecto y con otros que está ejecutando la ANI en el departamento. Yo pienso también, por ejemplo, que la ANI en este momento tiene a cargo no solamente importantes proyectos de concesión vial en el país. Imagínense, está manejando proyectos desde cuando estábamos hablando de vías 1G, 2G, 3G, 4G y ahora viene la 5G. Y no solamente manejan proyectos viales, sino también proyectos de concesión de otras modalidades de transporte, como aeropuertos, puertos, ferrocarriles. Entiendo que también tiene la concesión de la navegabilidad del río Magdalena. Entonces, son muchos proyectos. La sede de la ANI está centralizada en Bogotá y deberían existir regionales de la ANI para realizar la supervisión a la ejecución de los contratos de concesión de los proyectos de infraestructura a cargo de la ANI, porque son muchos los proyectos que ya tiene la ANI y tiene los proyectos más importantes de desarrollo vial de vías primarias. Ahora bien, en cuanto al tema del diseño de la intersección, valdría la pena estudiar esta posibilidad, otra posibilidad de conexión y evitar el proyecto del intercambiador vial en el cruce de la autopista Piedecuesta-Florida Blanca a la altura de la UPB.
en razón a que se va a generar, primero, un punto de conflicto vehicular sobre la autopista. Segundo, se va a generar un mayor tráfico sobre el tramo desde el sector de la Universidad Pontificia Bolivariana hacia Piedecuesta. Y se va a generar mayor tráfico pesado por el paso por el casco urbano de Piedecuesta. Entonces, aquí sí es importante hacer énfasis en evitar que el tráfico pesado siga cruzando los pasos urbanos de los municipios, de las vías nacionales. Este sector de la autopista, por ejemplo, en un futuro cercano va a estar totalmente urbanizado. Y además, debemos comentar acá que el tramo de la autopista es también el más congestionado y presenta un alto nivel de accidentalidad. La ANI debería revisar ese tema. ¿Y por qué presenta alto nivel de accidentalidad de autopista? Porque tiene un deficiente diseño geométrico. Uno encuentra que los radios de curvatura no cumplen con las especificaciones de diseño y además existen cambios de 3 a 2 carriles en varios tramos de la autopista. Entonces, eso hace que si nosotros vamos a entregar allí todo este tráfico vehicular, pues vamos a aumentar el nivel de accidentalidad. Parece que cuando se hizo el diseño, la concesión hizo el diseño del trazado de la conectante, no desconoció totalmente un proyecto que está incluido en el plan vial metropolitano y es la circunvalar de Mensulí. Esta circunvalar de Mensulí inicia en el sitio de Tres Esquinas, metros antes del extremo sur del casco urbano de Piedecuesta, y se dirige hacia el norte, separándose unos 100 metros al oriente del actual corredor entre Piedecuesta y Florida Blanca y empata con la travesada oriental metropolitana. La idea es que algún día tengamos una vía paralela a la autopista desde Tres Esquinas, llegando a la UPB, conectando con la travesada oriental metropolitana y llegando a Bucaramanga. Entonces, en lugar de unir la conectante C1, C2 con la autopista y obligar a la construcción de un intercambiador de nivel de un alto costo, debería pensarse en cambiar este diseño y conectarse con la transversal de Mensulí, evitando impactar la doble calzada Piedecuesta Florida Blanca. Tengo entendido que los estudios y diseños para esta circunvalar, que tiene aproximadamente 13 kilómetros, ya fueron contratados por el INVIAS a nivel de fase 1. Y creo que este contrato de consultoría tiene fecha del 27 de noviembre de 2020. Y los estudios de esta circunvalar deberían entregarse en los 4 primeros meses. Yo creo que si indagamos un poquito en cómo van los estudios de consultoría, yo creo que el consultor ya debe tener estos estudios y diseño a fase 1 y podríamos retomarlos por parte de la concesión a ver cómo logramos hacer un estudio que nos permita de pronto más bien tomar la opción de la circunvalar de Mensulí. Muy bien. Con respecto a la pregunta 4, al tema 4 que se trató, y ya es el último tema que voy a tratar, si me permiten, es el siguiente. La conectante C1, C2 representa para este proyecto de concesión, como bien lo decía el ingeniero Luis Eduardo, el 60% del costo del proyecto. Se observa que ese 60% es una vía de 14.6 kilómetros que le llamamos conectante C1, C2, pero es una vía nueva de una sola calzada bidireccional. Lástima que no se hubiera contemplado la construcción de una vía doble calzada, ya que une a la autopista que es de doble calzada con el kilómetro 8, donde empieza otra vía doble calzada que nos va a conducir hacia el municipio de Pamplona. Entonces, si analizamos eso aparte de esta conectante, o sea, los 40% restantes de los recursos asignados, con esta concesión solo se va a dedicar a rehabilitar vías, a hacer unos sobreanchos de curvas y 10 tramos, según entiendo, de carriles de adelantamiento. Es decir, que la concesión no está incluyendo dentro de sus alcances la construcción de ningún tramo de vía con sección de doble calzada, que es una de las especificaciones de diseño de las vías que hemos denominado como el 4G. Entonces, estos 10 tramos de carriles de adelantamiento a mi modo de ver son muy pocos. Si nos podemos analizar, esos 10 tramos, según tengo entendido, son como el orden de 10 o 11 kilómetros de carriles de adelantamiento que vamos a construir. Y por ejemplo, en el tramo, se dice que en el tramo Bucaramanga-Cuesta Boba vamos a hacer como 4.5 kilómetros de terceros carriles o de carriles de adelantamiento. Estos carriles de adelantamiento más o menos son 5 tramos de 900 metros en una longitud de 65 kilómetros que tiene la unidad funcional 2, que es Bucaramanga-Cuesta Boba.
Y si miramos la unidad funcional 3, que es Costa Vea Motiscua, que tiene 30 kilómetros, allí solamente se van a hacer 3 tramos de adelantamiento. Creo que uno mide, si no estoy mal, en el kilómetro 68. Hay un tramo un carril de adelantamiento de 1.5 kilómetros. En el PR82, un tramo de 813 metros. Y en el PR87, un tramo de 900 metros. Y en la unidad funcional 4, entiendo, se van a construir 2 tramos, y esa unidad funcional 4 tiene 25 kilómetros. Entonces, para no ir más allá, solamente el mensaje es que son muy pocos carriles de adelantamiento para este corredor vial que tiene desde Bucaramanga hasta Pamplona 135 kilómetros. Esto era lo que yo quería, el mensaje que yo quería dar a la Agencia Nacional de Infraestructura, y que ojalá pues lo podamos analizar y podamos hacer algunas correcciones con relación a todas estas observaciones que la Sociedad Santandereana de Ingenieros tiene con relación a este proyecto. Muchas gracias. Ingeniero César Augusto, muy claras sus observaciones, muy precisas sobre cada uno de los puntos de la presentación. Usted creo que casi que resume el sentimiento de la mayoría de las personas con las que conversamos y con las que hemos tenido, la oportunidad de reunirnos en los municipios, en la Cámara de Comercio, en Florida Blanca, en cada uno de los espacios que hemos tenido la oportunidad de estar. Se resume pues prácticamente lo que usted nos acaba de contar. Nosotros quiero hacer una respuesta lo más precisa posible de los puntos que acaba de tocar, y nosotros, digamos, encontramos este proyecto estructurado, adjudicado de esta manera, con todas las licencias, permisos, diseños aprobados, con cada una de las justificaciones que tiene cada diseño, ¿no? Mucha gente nos dice, pero ¿por qué no se fueron por Sevilla? ¿Por qué no usan la vía de Sevilla? Usted sabe que la vía de Sevilla no se puede usar el carreteable, eso hay que rediseñarlo y mejorarlo, y prácticamente usted abandonaría lo que existe para poder hacer una autopista de buenas especificaciones con 3 veces la longitud, y como usted bien lo expuso, pues tendríamos el triple impacto, ¿no? Pues, dado que es un proyecto más grande. Y así sucesivamente. Recogemos sus sugerencias de las socializaciones. Yo personalmente no participé en esta estructuración, pero sí tuve la oportunidad de participar en más de la estructuración de más de 15 proyectos de 4G en la agencia. Y en cada municipio, antes de la adjudicación de los proyectos, estuvimos haciendo, digamos, del resto del país, presentando los alcances y las dudas, y las personas atendían y hacían observaciones. Y muchos de esos proyectos se atendieron, digamos, las observaciones en su momento. El problema que tenemos en este caso es que es un proyecto adjudicado con una estabilidad jurídica, por llamarlo de alguna manera, con un mandato ya de una adjudicación, y que se debe cumplir y respetar. Hacer cualquier variación a un alcance de estos proyectos supone o la adición contractual o la redefinición de las licencias o ambientales o permisos que se puedan allí generar. Rediseñar unos temas de estos, eso implicaría el retraso de mínimo 1 año en la ejecución de las obras, solamente para el trámite de las licencias o permisos que se pudiesen tener, además de los recursos adicionales que habría que conseguir para ello. Lo que podemos hacer, o lo que estamos haciendo, es pues, mitigando las acciones de lo que se presentó y del proyecto que está en este momento sobre la mesa. Usted, la primera pregunta, la primera observación que hace sobre el estado del proyecto es muy importante. Es muy importante porque usted preguntó por el cierre financiero. El contrato en este momento, como también lo dijo el doctor Carlos García, no tiene contrato de crédito. El concesionario ha expresado ya en muchas oportunidades que tiene dificultades por el estado, pues que ustedes conocen, que atraviesa esta compañía, para conseguir créditos con los bancos. La ANI, ¿qué ha hecho? La ANI ha hecho lo que el contrato dice que hay que hacer en estas situaciones, porque hay un
considera la ANI que hay un incumplimiento grave en la ejecución del proyecto en este momento por el poco avance que presenta. Y nosotros iniciamos ya el proceso de caducidad del contrato. Esto es el proceso que exige la ley o que trae el contrato, más allá de las intenciones que un grupo económico ha hecho sobre la posibilidad de comprar el proyecto, de entrar a negociar el proyecto con el actual concesionario para poder pues continuar con su ejecución. Pero ese es como el árbol de decisión. Un camino es el que se recorre a través de la posibilidad de que este grupo entre a hacer esa compra, y otro camino es el contractual. Y los dos se recorren de manera paralela. Nosotros no podemos quedarnos quietos como agencia esperando si eso se da o no se da. No, nosotros actuamos. Y la audiencia, ya han habido 3 audiencias. La última audiencia de este proceso de incumplimiento grave se dio el pasado 18 de agosto, donde ya el concesionario expresó sus descargos, y la agencia se encuentra en este momento pues analizando los mismos para citar y continuar con ese proceso. Entonces les cuento que eso sigue adelante, y mientras tanto pues el concesionario nos cuenta que sigue, digamos, en la negociación con este grupo económico, pero hasta que eso no se materialice o no se presente una oferta o una propuesta de ese sentido, pues nosotros seguiremos adelante con el proceso sancionatorio que actualmente está en curso en la agencia. Entonces, allí pues ustedes pueden tener, digamos, la garantía o la tranquilidad de que nuestra intención como agencia siempre es salvar los proyectos, tratar de ejecutarlos, pero si definitivamente pues no hay una voluntad o no se llega a un acuerdo de ese tipo, inevitablemente tenemos que seguir con el proceso sancionatorio adelante. Con el tema de la variante, con la intersección en la autopista, eso puede generar 2 cosas. Uno puede verlo en el sentido de que yo le voy a sacar todo el tráfico pesado a la ciudad de Bucaramanga, o mucha gran parte del tráfico a la ciudad, o que afecta a la malla vial de la ciudad, que actualmente pues entra por el sector de la universidad. Pero también sí, le estoy ingresando en el sentido hacia Piedecuesta, pues un tráfico que es el que viene de Pamplona, que de todas maneras, de alguna manera, pues lo va a tener o lo tiene al hacer el recorrido completo a través de la ciudad de Bucaramanga. Creo que mitigaría un poco la situación, al menos en la ciudad, en lo que tiene que ver con la ciudad. Y tenemos que estar pensando en cómo, a mí me parece que es muy válido lo que usted habla del proyecto de Lindías, para ver cómo se articula. Recordemos que ese proyecto apenas está en fase 1, fase 2, y de allí a que ese proyecto puede ser una realidad, pueden transcurrir fácilmente 3 años, mientras termino los diseños, los fase 2, consigo el dinero, lo licito y lo adjudico. Allí podemos empezar, o se puede empezar a hacer observaciones y revisiones para poder tratar de complementar que ya, digamos, en teoría es una realidad que está avanzando, que está adjudicado y que, digamos, está tratando de solucionar una problemática. Esa sería como la invitación para ese proyecto. Eso, digamos, un poco en términos generales. Ingeniero César Augusto, la respuesta sobre sus inquietudes. Ingeniero Juan Carlos, Adriana Urrea es de su equipo. Pregunta. Así es. Adriana Urrea tiene alguna observación allí. Buenas tardes para todos. En este momento me encuentro por carretera, pero quisiera complementar las palabras del ingeniero Juan Carlos. Mi nombre es Adriana Urrea, pertenezco al Grupo Interno de Trabajo Social de la Agencia Nacional de Infraestructura. Digamos que nosotros como Grupo Interno de Trabajo Social prestamos el apoyo transversal a los proyectos que maneja la gerencia del ingeniero Juan. Respecto del tema de socialización, me gustaría complementar un poco tanto lo que presentó Interventoría como lo que describió el ingeniero Juan, toda vez que, como lo mencionábamos, hubo una etapa de estructuración donde se tuvo la oportunidad de hacer el tema socialización, pero eso no para ahí. La gestión social está delegada en el concesionario y de hecho se continúan haciendo socializaciones durante toda la vida útil del contrato, incluso para la etapa del licenciamiento.
que sabemos que es de suma importancia para esta reunión, que sabemos que la comunidad ha tomado como un tema bastante delicado y bastante, digamos, prioritario dentro de su agenda. Durante el licenciamiento también se hicieron una serie de reuniones donde no solamente es ir y contar el cuento, ¿sí? Quisiéramos aclarar que como requisito de ANLA también nos piden tener una escucha activa y tratar de retomar toda esa información justamente para que el proyecto sea diseñado antes de licenciarlo con unas características que puedan atender también a las necesidades comunitarias. Entonces, digamos que si la sociedad quisiera, podemos tener una nueva agenda, un nuevo espacio donde les contemos más en detalle este tema. Entiendo pues que ya estamos cortos de tiempo, que la agenda ha sido bastante pesada, pero no quisiera pasar por alto la oportunidad de comentarles que pues no queda simplemente allí. Es un ejercicio constante donde el Grupo Interno de Trabajo Social de la ANI hace supervisión, donde Joana, que es la residente social de interventoría, está pendiente del tema con su equipo social y por supuesto donde los profesionales del concesionario y el mismo concesionario están haciendo todo ese ejercicio de socialización y de escucha activa de comunidades. Muchísimas gracias. Adriana, muy amable, gracias, y seguro que sí necesitamos ahí de esos espacios para atender varias inquietudes, no solamente de nuestros ingenieros santanderianos, sino de la comunidad en general. Entonces, muy seguramente sí, si nos comparte su correo en el chat acá de la sala o por intermedio allá directamente con Juan Carlos, con el ingeniero Juan Carlos, pues le buscaremos. Muy amable, gracias. Ingeniero, le comparto el correo, pero si lo pudiéramos hacer oficial por medio de una cartica, como para dejarla atrás, porque pues usted sabe que todo esto es obviamente susceptible de archivo documental. Entonces ya les comparto mi correo, pero si quieren radíquenlo, contáctenos @ ANI y acópiame mi correo. Ya les pongo en el chat mi mail. Muchísimas gracias. Claro que sí, mil gracias. Tiene la palabra el ingeniero Luis David Arévalo, la continúa Juan Pablo Remolina, que nos acompaña, luego el ingeniero Eduardo Parra allí. Entonces, con la invitación nuevamente para hacer sucintos, cortos allí, para poder aprovechar al máximo los invitados. Ingeniero Luis David, tiene la palabra. Sí, gracias. Rápidamente yo hago una pequeña observación y una pregunta, porque ya el ingeniero César ha hecho una muy buena relatoría de las inquietudes que hay. Me preocupa que realmente no se haga la socialización de los proyectos con personas que tengan conocimiento del tema. Por ejemplo, con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros no se hizo a tiempo esta socialización y se hubiera podido prevenir muchas cosas. Y eso sigue ocurriendo. Por otro, en segundo aspecto, no me gusta la evaluación de esas alternativas de esa manera. Es decir, ¿por qué? Porque es como si estuvieran evaluando la alternativa dependiendo de los recursos económicos que hay para la obra. Es decir, sí, como calificando una reina. Eso no es así, perdóneme la expresión, como tan técnicamente como se debe hacer realmente frente a las tres alternativas a través de una evaluación socioeconómica determinando beneficios y costos tanto para los concesionarios como para las comunidades. De las tres alternativas, la que hubiese generado mejores beneficios en relación al costo, esa era la escogida. Pero no, aquí creo que no se hizo de esa manera. Y lo digo ¿por qué? Porque hay una pregunta clave que ya inclusive César lo mostró. Siendo que las tres alternativas generan impactos ambientales similares, ¿por qué por lo menos no se tuvo en cuenta el grave impacto que genera el tráfico en la autopista, en la mal llamada autopista Bucaramanga-Piedecuesta? ¿Por qué no se tuvo en cuenta eso? Mire que eso es muy grave y tratar de meter esa conectante por ahí va a generar serios problemas. Es cierto que por ahora es un carreteable, una carretera que va en la unidad funcional 1 porque los 3.200 vehículos, el TPD no da para más, no da para una doble calzada y seguramente en las otras unidades funcionales tampoco da para una doble calzada, por eso se tomaron determinaciones de carriles de ascenso. Eso lo entiendo, eso lo debemos entender los ingenieros de vías y los ingenieros de tránsito. Pero es que preocupa de manera, es que efectivamente el doctor Juan Carlos está
está aceptando que hubo ahí algunos problemas que se han podido resolver. Ahora, si nosotros tomamos la determinación de que sea por el circunvalar de Mensulí, o se toma la determinación de circunvalar de Mensulí, pues será otro cuento, porque esto ya es un ejercicio que se está haciendo y que genera problemas, que puede generar problemas jurídicos. Entonces, lamento mucho que realmente, vuelvo y repito, no se haya hecho una evaluación seria de las alternativas. Y eso sin hablar del tema ambiental. Eso es todo, gracias. Gracias, ingeniero Luis David. No sé si el ingeniero Juan Carlos quiera comentar algo al respecto o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ingeniero Luis David, nosotros podríamos, si usted desea, hacerle llegar la documentación de la evaluación de las alternativas que incluyó todos los aspectos que usted menciona. Aquí lo que nosotros hicimos fue una presentación general de la información por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, pero esa evaluación de alternativas se hace, como usted lo acaba de decir, como es el estado del arte para la evaluación de proyectos de infraestructura. Incluye pues este tipo de digamos, revisión también a nivel de la relación costo-beneficio de los proyectos. Entonces, no sé si aquí la persona que estaba de estructuración pues nos puede ayudar con eso y pues cualquier tema adicional con mucho gusto, ingeniero Luis David. Bueno, gracias. Gracias, ingeniero Juan Carlos. Juan Pablo Remolina. Muchas gracias, Luis Eugenio y todos los asistentes. Igualmente un saludo muy especial al equipo de la ANI. Yo he escrito las 3 preguntas que tengo. 1, ¿cuál es el nivel de retraso del proyecto? 2, ¿cuál es el cronograma de acciones para superar el retraso? Y 3, si es posible organizar una visita al proyecto. Gracias. Ingeniero Juan Pablo, muy buenas tardes, claro que sí. En este momento el proyecto tiene un avance general del 11% contra un 73% que debería llevar. O sea, hay un retraso de casi 62% en lo que debería ser la ejecución del mismo, ¿sí? A eso es a lo que nosotros nos referimos con un incumplimiento grave del cronograma. Organizar la visita con mucho gusto, ingeniero Juan Pablo o ingeniero Luis Eugenio, como ustedes, si quieren, se puedan organizar para que todos ustedes pues puedan tener como una agenda común y nosotros nos ajustamos y con mucho gusto podemos hacer una visita, claro que sí. Gracias. ¿Y sobre el cronograma? Ah, correcto, sí. Allí el cronograma, lo que les decía, el concesionario ha venido presentando como una serie de planes de acción para mitigar esto, pero lo que vemos es que sin que él obtenga un contrato de crédito o sin que él obtenga una cesión del contrato, prácticamente es imposible cumplir esas, digamos, propuestas que ha venido haciendo. Entonces, como le venía diciendo anteriormente, nosotros lo que hemos seguido es adelante con el proceso sancionatorio, previendo o viendo esto que usted observa. Esto que usted observa, nosotros también estamos convencidos de que allí hay un retraso importante, muy importante y grave para el proyecto y por eso pues estamos adelante con el proceso sancionatorio. Hay una interpelación sobre o una ampliación sobre esta misma respuesta, ingeniero Juan Carlos. Le pediría a ingeniero Rodrigo si la pueda manifestar de una. Gracias. Como están hablando que debería ir en el 70 y va en el 11, pues la caducidad está cantada, porque crédito tampoco va a conseguir y seguramente la expectativa
que tiene para la negociación puede que los que piensan comprar no la colmen. Entonces, ¿cuál sería el panorama ante una caducidad? ¿Cuánto tiempo estaría paralizada la obra? ¿Habría que volver a licitar? ¿Cómo sería el asunto? Gracias. Ingeniero Rodrigo, la pregunta es de un corte bastante jurídico. Yo, al igual que usted, soy ingeniero. Este proceso lo está llevando el área de sancionatorio de la agencia, pero prácticamente eso obligaría, acabaría prácticamente con el proyecto y habría que, en estos casos, pues esos dineros, esas vigencias vuelven al tesoro. Y toca empezar de cero, toca empezar de nuevo, porque en estos casos, cuando se da, y pues la consecuencia grave para el concesionario con los demás contratos que tenga con el Estado, que pues tendría que ceder su participación o entregarlo. Yo lo que puedo hacer, ingeniero Rodrigo, es preparar como una respuesta un poco de corte más jurídica con nuestro equipo para contestar de manera más detallada y técnica desde el punto de vista jurídico y darle una respuesta mucho más precisa. Ingeniero Juan Carlos, gracias y en verdad sí sería muy importante para nosotros tener ese perfil jurídico sobre esa respuesta. Ingeniero Eduardo Parra, por favor, tiene la palabra. Tiene el micrófono cerrado aún. Listo, perfecto. Muchas gracias. Varias de las cosas que yo quisiera comentar ya las expuso César. Entonces voy a ser más breve de lo que había pensado. A mí me parece que, como todo en la vida, hay que tratar de ser lo más prácticos posible. Por las razones que sean, y no vale la pena ponernos a rememorarlas, quienes consiguieron el proyecto hace ya un buen tiempo en la ANI, creo yo, no tuvieron muy en cuenta lo que se ha venido estudiando durante muchos años en materia vial para una ciudad que ya no es ya no está compuesta por el casco urbano de Bucaramanga. Eso no lo tienen claro en Bogotá. Es una ciudad que está compuesta por los cascos urbanos de Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Eso es algo muy diferente a lo que fue la antigua capital de Santander. Bueno, partiendo de ahí, la importancia de esta vía para esa ciudad, región, llamémosla, para ponerle algún nombre distinto de metropolitano, partiendo de esa importancia, un proyectista de una vía no puede determinar, o no debe, mejor, determinar que no puedan construirse dobles calzadas, sino donde el TPD supere determinadas cifras. Porque aquí se trata de conectar a una ciudad muy importante con un país vecino. Hay que empezar por ahí. Y tener ese tipo de consideraciones, además de las eminentemente técnicas. Eso no ocurrió en este caso. Adicionalmente, no pretendo contradecir a Luis David
respecto a su anotación de que la ANI no consultó a un buen número de afiliados a la Sociedad Santandereana de Ingenieros, porque yo estuve en una reunión en la alcaldía de Bucaramanga hace, por el año, en 1218, creo que fue, con funcionarios de la ANI, con el alcalde presente y con varios de los miembros de la junta directiva de entonces de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Y allá los funcionarios de entonces de la ANI nos contaron que habían estado visitando el área metropolitana de Bucaramanga para enterarse de cuáles eran las reales necesidades viales de esta ciudad-región. Allá se llegó ya a detalles como a mencionar muy claramente la importancia de la circunvalar de Mensulí. Pero la ANI procedió como si no hubiera estado consultando nada en el área metropolitana de Bucaramanga. Y entonces han ignorado totalmente el tramo vial que más se está necesitando aquí, que es la circunvalar de Mensulí, que permite, esa llamada circunvalar de Mensulí, permite aliviar del inmenso tráfico del tramo Florida Blanca, Piedecuesta, aliviarle el tráfico nacional o el tráfico de carga pesada. Y por el contrario, la ANI resolvió cargarle ese tipo de tráfico a la parte correspondiente al trayecto entre el sur de Piedecuesta y la Universidad Pontificia Bolivariana, contradiciendo todo lo que habían venido aquí a consultar en el área metropolitana. Entonces, ese es el error más grande que se ha cometido en este proyecto. En esas condiciones, no solo se va a aumentar la accidentalidad y la dificultad para desplazarse por el tramo Piedecuesta Florida Blanca, cuya gran mayoría de tráfico es tráfico urbano y que por la tendencia del desarrollo de esta ciudad, tendencia hacia el casco urbano de Piedecuesta, cada año que pase va a incrementarse ese tráfico urbano, además del tráfico que nos va a meter la ANI entre el sur de Piedecuesta y la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, eso es tan absurdo y además contradice la política del gobierno nacional de evitar atravesar cascos urbanos. Tan absurdo, que Rodrigo Fernández, yo le quiero decir que no se preocupe por lo que suceda si caducan ese contrato. No se preocupe. Como lo dijo algún funcionario a quien respeto profundamente hace unos momentos, de que toca volver a comenzar de cero. Eso es lo más importante que podría suceder. Lo que más está necesitando este departamento con respecto a esa vía es volver a comenzar de cero. Que se demora 2 años o 5 o 10 años en que vuelvan a adjudicar el contrato, pues que se demore 10 años, pero que quede bien hecho. No me extiendo más porque ya se ha dicho cualquier cantidad de detalles y a mí siempre me ha parecido que eso de los detalles es un desarrollo
de aquel dicho que dice que los árboles no dejan ver el bosque. Muchas gracias. Ingeniero Juan Carlos, ¿algún comentario al respecto, por favor? Sí, ingeniero Luis Eugenio, yo creo que el ingeniero Eduardo pues expresa, es como el resumen del sentimiento de muchas de las personas con el proyecto, ¿no? Siempre pues pueden existir mejores alternativas o puede que para otros esta sea una muy buena alternativa. De alguna manera el proyecto tuvo un estructurador que lo pensó y analizó y fue un grupo de ingenieros que revisaron el tema en su momento y llegaron a este proyecto, ¿cierto? Yo lo que veo es que hay que concentrarse. Yo veo que todos están muy concentrados en el tema de Mensulí, de la circunvalación de Mensulí, y empezar a revisar ese tema con bastante detalle, como lo dice aquí el ingeniero Eduardo, ¿no? Para poder encontrar un proyecto que satisfaga pues, las demás necesidades que tiene la región y el área metropolitana, porque es que como él bien lo aprecia, Bucaramanga no es solo Bucaramanga, es un área bien grande que incluye muchos municipios y no puede verse como solo la capital del departamento de Santander. Es como la reflexión que encuentro del ingeniero Eduardo. Yo, doctor Juan Carlos, basta, perdóneme que lo interrumpa. Señor. Basta que la ANI tenga en cuenta cuál es la composición del tráfico en el tramo entre Florida Blanca y Piedecuesta, que como lo dije, es en su gran mayoría tráfico urbano. Allá se incrementa notoriamente el tráfico temprano cada día por la gente que vive en Florida Blanca y viene a trabajar a Bucaramanga. Por los niños que viven en Piedecuesta, no en Florida Blanca, en Piedecuesta y vienen a estudiar a Florida Blanca o a Bucaramanga. Y también al final del día, cuando esa gente desde Bucaramanga y desde Florida Blanca regresa a Piedecuesta. Es tráfico sustancialmente urbano. ¿Cómo le van a meter? Mejor dicho, ¿cuánto no ganaríamos con que se caducara este contrato? Para revisar las cosas desde unos puntos de vista actualizados en primer lugar y muy de acuerdo con quienes conocemos esta ciudad al detalle, la conocemos, muchos de nosotros. Yo sí les pido que caduquen el contrato. Es una petición, porque ganaríamos muchísimo, o mejor dicho, dejaríamos de perder mucho. Y me disculpan la franqueza. Gracias, ingeniero Eduardo. Ingeniero Juan Carlos. Bueno, ingeniero Eduardo, nosotros seguiremos adelantando los procesos legales que trae el contrato y las opciones que tenemos, que estamos obligados como funcionarios a ejecutar y a hacer sobre el mismo. Nosotros seguimos pues aquí atentos para cualquier tema adicional que ustedes consideren o nuevas reuniones o la visita que planteaba, creo que era el ingeniero Rodrigo, y para que pues en otros espacios, otras oportunidades pues podamos seguir en discusiones o conversaciones. Ese sería como el epílogo un poco, ingeniero Luis Eugenio. Perfecto. Creo que se ha podido realizar una buena jornada, un buen trabajo, un espacio muy importante
por lo cual además expresamos agradecimiento a usted, ingeniero Juan Carlos, al ingeniero Luis Eduardo Rodríguez, a la ingeniera Lisette Quintero, a la ingeniera Giovanna Alexandra, a la misma también Adriana, que nos intervino allí. Tenemos allí entonces un plan de acción frente a algunos comentarios que son tal vez de muy importante consideración para nosotros. La observación desde el punto de vista muy jurídico frente al supuesto escenario o evidente escenario que se vislumbra allí de caducidad, y entonces que usted nos recomienda o nos sugiere que se va a hacer sobre el tema de apoyo jurídico para poder proyectar alguna respuesta para la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. El segundo tema está relacionado con la visita, y entonces vamos a coordinar con Paula, nuestra profesional de apoyo en la dirección ejecutiva allí, para con el equipo. No sé si hacemos el mismo procedimiento o le copiamos algún otro correo allí, ingeniero Juan Carlos, para poder hacer expedita también esa acción en ese tema. Y el tercero, que está relacionado con algo que también que comentó Adriana Urrea en ese tema, en algún informe sobre lo social, junto con unos informes que usted posiblemente también nos copia, ingeniero Juan Carlos, con su ayuda, sobre el análisis de las alternativas y los documentos en ese tema para poder revisar. Indudablemente tenemos la certeza de los tiempos, que es un proyecto que en estos momentos pues ya han transcurrido tal vez 4, 5, 6 años indudablemente, pero realmente nosotros tenemos el deber de expresar, de hacer y de hacer ver el sentir de la comunidad santanderiana, y con unas obligaciones sociales y técnicas para expresarlas en estos espacios y en todos los espacios que nos es posible hacerlo, y que debemos hacerlo por nuestra tal vez compromiso social de región en ese tema. Entonces, si alguno de los ingenieros de auditorio, nuestros compañeros de la sociedad, no hay ninguna observaciones adicionales, entonces no resta sino a todos ustedes, a todo el equipo de la ANI, al ingeniero, a usted, ingeniero Juan Carlos, al ingeniero Luis Eduardo, a todo el equipo que ha intervenido y a los que nos acompañan en la tarde de hoy, pues agradecerles inmensamente su amabilidad y su especial atención para con el colectivo nuestro, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Muchas gracias, señor Luis Eugenio, y un saludo especial para todos los miembros de la sociedad y estimados colegas, que tengan una muy buen resto de tarde-noche. Listo. Buenas noches para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Que estén Buenas muy bien. noches. Hasta luego. Muy bien, excelente la reunión. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Qué buena reunión. Buenas noches. Muchísimas gracias. Luego, buenas noches.